Gloria al Señor. Leemos la escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 1 y versículo 9, que dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Esta es la última carta del apóstol Pablo, que escribe desde la cárcel en Roma, un poco antes de ser martirizado por el Imperio Romano. Timoteo había sido nombrado, dejado en la ciudad de Éfeso, donde estaba la iglesia central prácticamente, porque en el área de Éfeso habían otras congregaciones. Como te rogué, le dice el apóstol, unos 4 años antes, que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo ahora. Siete años antes, el apóstol había mandado a llamar a los ancianos de las congregaciones de Éfeso para que llegasen a la isla donde él se despidió de ellos. Y él les había dicho que se levantarían y de vosotros mismos, les dijo, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad,
acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y también les dice que él no había rehusado, porque no he rehuido, dice, anunciaros todo el consejo de Dios. Esto fue en la isla de Mileto. El Espíritu Santo habló a través del apóstol Pablo. Que dentro de los mismos ancianos reunidos, que eran predicadores, líderes en las iglesias, pero que el Espíritu Santo, por su presencia, había visto que dentro de ellos se levantarían hombres perversos que no perdonarían al rebaño y que arrastrarían tras sí a los discípulos. En especial, se acercaba un surgimiento de una diversidad de doctrinas. Diversidad de doctrinas que no solamente era una diversidad, sino que eran extrañas y diferentes a la sana doctrina, a todo el conjunto del consejo de Dios expuesto a las iglesias de Éfeso. Y que ya estaban casi aflorando enseñanzas extrañas, perversas, no solamente impulsada por los hombres, sino que también por las mujeres que estaban en Éfeso. Por eso dice el apóstol, el verso 12 del capítulo 2 de Primera de Timoteo: porque no permito a la mujer enseñar, porque las mujeres habían sido parte de enseñanzas extrañas. Muy pronto moriré y su paz descendió y tomó el control de todas mis emociones. Su espíritu llegó a consolarme y calmar mis emociones. Y muy dentro de mi ser nace un clamor: oh Dios, ten misericordia de mí.
ser, Señor. En tus manos estoy. Buena doctrina estaba Fue su poder que me sanó. O sea que ya estaba Fue su misericordia de creer. la que me alcanzó. Era por obras. Que derramó allá en la El versículo dice: ¿quién nos salvó? onda fue su amor. Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, Que me sanó. Fue su misericordia o sea que la doctrina que se sustenta en muchos grupos religiosos, grandes, medianos y pequeños, que la salvación se logra por las buenas obras. Esa doctrina ya lo había visto el Espíritu Santo surgir en el ambiente de la ciudad de Éfeso y sus contornos. Pero una vez más el apóstol afirma y confirma y fortalece la enseñanza de que la salvación es absolutamente por gracia y no por obras. Y eso se lo dice a la iglesia de Éfeso con exclusividad. Por eso miramos en la carta a los Efesios, en su capítulo 2, versos 8 y 9. Y vamos a leer hasta el 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No dice por medio de las obras. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, lo aclara, que es el mismo pensamiento que se sustenta en el versículo 9 leído de segunda de Timoteo 1:9. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Realizar buenas obras, pero como un resultado de la salvación por gracia. Antes aclara, porque por gracia sois salvos. La gracia es toda aquella suma de méritos logrados por Cristo a través de su muerte y de su resurrección. Todo aquello que implica la redención
en Cristo, que hizo que la salvación fuese gratuita. No pidió, no le exigió al hombre algo a cambio para salvarlo. Solamente lo invita a aceptar, a creerle a Dios, que solo creyendo en el sacrificio de Jesucristo, su muerte en el monte del Calvario, crucificado sobre la cruz, no para darle autoridad y poder a la cruz, ni santificar la cruz, ni que la cruz jugase un papel redentor para el hombre, sino que lo importante era su muerte, lo importante era el que moría en la cruz, creer en él. Cuando la Biblia habla de la cruz, habla de la totalidad del sufrimiento, de la angustia, del dolor, de la agonía que él sufre. Esa es la cruz que el creyente tiene que llevar. No una cruz de algún material, colgado por algún material en cualquier parte del cuerpo. No, es llevar la marca del sufrimiento por la causa del evangelio, no para salvación. Por eso aquí habla, creados en Cristo Jesús para buenas obras, pero las obras no para salvación, porque las buenas obras las hace el creyente después de que le ha amanecido, después de haber nacido de nuevo, después de haber recibido un nuevo corazón. Porque la tendencia humana es que para recibir algo hay que dar algo a cambio. Hay que hacer algo. Mejor si con dolor, mejor si con sacrificio. Por eso hay creyentes que a veces piensan que por su ayuno, por su vigilia, le están abonando salvación al Señor. No, Dios manda que ayunemos, que hagamos vigilias, que le clamemos, pero no para conseguir nuestra salvación, no para abonar salvación, porque el precio de la salvación allí está totalmente completo, poderoso, suficiente. Lo único que tiene que hacer la persona es creer en esa muerte, creer en esa resurrección. Por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Él fue el quien nos salvó. Él fue el quien nos llamó. Él fue el quien tomó la iniciativa. Él fue el quien reveló por su Santo Espíritu. Fue su Santo Espíritu quien nos convenció de pecado, de juicio,
de justicia y nos llevó al pie del sacrificio de Jesucristo y nos capacitó para creer en ese sacrificio como único medio de salvación, pero entender que es obra exclusiva del Santo Espíritu de Dios. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no de acuerdo, no conforme a nuestras obras. ¿Cuál obra se le puede presentar a Jesús? ¿Cuál obra se le puede presentar a Dios? Cuando el hombre intenta o presenta obras ante Dios, como que comprometiera a Dios para salvarlo, está anulando su sacrificio. Está haciendo ineficaz el sacrificio de Jesucristo. Lo está haciendo incompleto. Lo está haciendo como no necesario. Porque como el hombre, según los que creen en las obras, pueden, entre más obras buenas hagan, más garantía para ser salvos. Pero en la exposición de las Escrituras hace ver que el hombre en sus justicias, y que sus justicias son como trapos de inmundicia. Quiero leer ese versículo tan importante, tan conocido, pero poco meditado, en especial por los religiosos. Isaías 64, verso 6. Si bien dice, todos nosotros, todos, toda humanidad en cualquier parte del mundo, chinos, africanos, europeos, gringos, ladinos, indígenas, de cualquier parte del mundo, dice, si bien todos nosotros, ¿cómo somos? Dice, somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. O sea que antes de llegar a Cristo, somos como suciedad delante de Él. Y no hay obra alguna, no hay mérito alguno que el hombre realice de alguna manera para alcanzar limpieza, liberación y salvación. Y si de sus justicias se trata, y todas nuestras justicias, dice, como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Quién queda parado? ¿Qué condiciones físicas, intelectuales, sociales, económicas, políticas, religiosas o morales puede justificar al hombre ante Dios? No hay absolutamente nada. En ninguna manera la Escritura se contradice. Por eso el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, expresa con certeza sus últimas palabras a Timoteo, carta que escribió desde la ciudad de Roma.
quien nos salvó. Porque dentro de las doctrinas que ya estaban populando, ya estaban surgiendo y ya estaban siendo enseñadas por gente misma de los ancianos de las iglesias de Éfeso. Y eso que el Espíritu Santo ya lo había hablado en el 2:8, 9 y 10 de la carta a los de Éfeso. Qué interesante ver la gama doctrinal desde el capítulo 19 del libro de los Hechos, luego la carta a los de Éfeso, luego lo que se le dice a Timoteo como pastor en Éfeso, luego la carta a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis. Por eso no se puede armar ninguna doctrina exceptuando a los herejes que arman doctrinas falsas, porque la Biblia está armónicamente entretejida. El Espíritu Santo sigue sosteniendo aquí y dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Su llamamiento es de naturaleza santa y para santificar al hombre que estaba corrompido. El hombre sucio en el pecado. El hombre en su concepto de justicia. Y que Dios dice que son y es como trapo de inmundicia. En ese estado, Dios llama al hombre. Dios no vino a llamar a justos, sino llamó o vino a llamar a pecadores para ser justos. Hombres perdidos, mujeres hundidas en la desgracia del lodo cenagoso del pecado. Y Él como santo, su llamamiento también es santo. Y a los que llama para ser santos. O sea, para ser apartados, separados del mundo, del pecado, de Satanás, y ser dedicados para servir a Dios, ser dedicados para vivir una vida de santidad, una vida de consagración, una vida en perfección, porque dice: puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que el creyente tiene que ir de perfección en perfección a través de un desarrollo en una vida de santidad. Nos llamó, dice, con llamamiento santo, pero no tomó en cuenta ninguna obra bajo el concepto de bueno, de justo, de correcto y de perfecto o bueno del hombre. Peor las malas obras. No conforme a nuestras obras. El llamamiento no fue conforme a nuestras obras, sino según, dice, el propósito suyo. ¿Y cuál es el propósito de Dios para el hombre? Es que el hombre escape, se libere del pecado y retorne hacia Dios
en el momento de su muerte. Pero ¿cómo puede regresar allá con Él si no cree en el sacrificio provisto por Dios en el monte del Calvario a través de su muerte? El hombre define su destino ante su postura en relación al sacrificio de Jesucristo de Nazaret. ¿Lo acepta o lo rechaza? ¿Se posesiona de esa obra, de ese sacrificio, de esa salvación, o se condena? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y el propósito de Él era que a través exactamente de esa muerte iba a conseguir el sacrificio de su propio Hijo, morir en lugar del pecador, morir de esa manera para traer victoria sobre el pecado, victoria sobre el mundo y victoria sobre Satanás y sus demonios. Es que Jesús había venido para demostrarle al hombre que Él había venido para dar vida y vida en abundancia. Se ve que los demonios le decían a Jesús que a Él lo conocían. Tú eres, le decían, el Hijo de Dios, el Santo. Porque lo conocieron en el cielo. Los mismos demonios detectaron la presencia de Jesús en Gadara. Dice que el gadareno vio a Jesús de lejos. Y él vino corriendo para hincarse ante Jesús. El endemoniado hincarse ante Jesús. Por eso es ridículo a lo que se presta la gente cuando los demonios derriban personas en los cultos. Totalmente opuesto a la palabra, porque no lo practicaron los patriarcas, los profetas, Cristo mismo, sus apóstoles. Ni los que oyeron a los apóstoles. Es interesante observar eso. Dios había enviado a Jesús de Nazaret para proclamar el año agradable. El año agradable para el hombre es el año en que le da cabida a la palabra de Cristo y a Cristo mismo en su vida para recibirlo como Salvador. Ese es el año agradable. Porque lo que llama agradable el hombre se le vuelve ajenjo con el tiempo. Porque lo que los hombres dicen
tienen por sublime es abominación, dice, delante de Dios. Es abominación. Los conceptos de Dios no se igualan, no se aproximan, no se pueden comparar con los conceptos del hombre. Ni sus pensamientos, ni sus caminos, porque así lo dice en la palabra. El hombre piensa que puede lograr salvación por buenas obras, pero Dios dice que todos nosotros, dice, somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia. El único medio valedero, autorizado, aceptado por Dios, fue el sacrificio de Jesús de Nazaret. Que el hombre no tiene que agregarle nada ni quitarle. No necesita ser perfeccionado. Es un sacrificio perfecto. Lo único que tiene que hacer el hombre es aceptar con humildad ese sacrificio. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Él no le pidió un porcentaje al hombre de colaboración como para que, digamos, se ayudara un poco para ser salvo. Dios lo hace todo, porque Él es el quien envía el mensaje. Él es el quien envía al Espíritu Santo para tratar con los hombres y las mujeres, para convencerlos de pecado, para convencerlos de su perdición, para convencerlos de la vida engañada que viven. ¿Y a dónde los dirige? Los dirige a Cristo y a su palabra. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Para Dios no existe el pasado y el futuro, solo existe el presente. Cuando me pregunten, dijo Moisés, ¿quién te envió? Diles, les dice el Señor, me envió el gran yo soy, el que es, el todopoderoso, el eterno, el que no tiene principio ni fin, que Él mira el futuro como que ya está realizado. Por eso el Espíritu Santo habló a través del apóstol en la iglesia de Mileto. Ni se habían imaginado algunos de los ancianos que estaban hincados en la isla. Pero como el hombre puede torcerse en el futuro si no depende de Dios, si no persevera en la verdad, se puede corromper. Si no acude continuamente a la sangre de Cristo y a la verdad de la palabra, el hombre se puede perder y corromperse. El hombre puede retroceder. Su estado puede ser peor que el primero si no valora lo que tiene. Tiene que valorarlo. Por eso el apóstol, cuando les escribe también a los hermanos de Filipos, les dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es algo que lo recibimos por gracia. Nadie puede decir: es que yo di tanto por mi salvación. No, ni pensábamos.
Fui hallado de los que no me buscaban, dice. Y yo me manifesté a aquellos que no preguntaban por mí, dice. ¿Acaso que preguntábamos por Él? ¿Acaso que le buscábamos? El diablo se nos atravesó a través de alguna religión, como se le atraviesa a la gente con la religión mormona, con la religión de los solo Jesús, con la religión sabática, con la religión de los testigos, etcétera, etcétera, religión católica romana, convenciendo el diablo al hombre que procura buscar a Dios y enmarcarse dentro de todas las exigencias religiosas contrarias a las Escrituras. Estando perdidos y atestados de religión, Jesús salió a nuestro encuentro y nos salvó, no conforme a nuestras obras, que íbamos en dirección opuesta y de rebelión. Él nos habló, nos reveló, nos capacitó para responderle, y Él está dispuesto también para capacitarlo a usted para que responda a Dios. Bajo ningún sistema y método usted puede tener victoria sobre el pecado. No puede. Porque hay gente que dice, para que venza tal hábito son 21 días de ayuno. Para que venza el adulterio son 7 días. Para que venza esto son 3 días. Para que venza esto tiene que superar a Jesucristo en su ayuno. No es por el ayuno. Aclarando que es necesario ayunar y hacer vigilias. Pero no podemos desplazar y hacer a un lado el sacrificio de Jesucristo. Solo por Él. No hay otro medio. Cuando Dios se dirige en distinta forma y en distintos libros de la palabra, le habla a los hombres. Y hay una sentencia terrible que dice de esta manera: todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Aquellos que, hecho pensado y analizado, prevaricaron para sustentar falsas doctrinas, que antes creían que la salvación era por la fe, era por gracia, pero que ahora los convencieron bajo la presión de fama, bajo la presión económica, bajo la presión que van a crecer sus iglesias. Transaron su fe, comprometieron la doctrina. Dice, no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Porque hay gente que sustenta y dice, dice, Dios va a salvar gente, dice, en las otras religiones. No, ese es un concepto diabólico. El mismo apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tenemos que atenernos y creer día tras día para que nos mantengamos que la salvación es solamente por Cristo.
Él nos mira justos porque nos justificó por la fe en ese sacrificio, en esa sangre, en esa redención, en esa agonía, en ese dolor, en esa angustia que Él tuvo por nosotros. Tan sencilla es la salvación que el diablo por todos los medios lo complica. Recordemos que la serpiente de bronce que mandó a hacer Moisés por orden del Señor, los israelitas lo convirtieron en un ídolo. Y dice la Biblia que lo quemaban, le quemaban incienso, como a un ídolo. Hasta que uno de los reyes lo trituró, lo pulverizó. Y el diablo quería hacer lo mismo con el cuerpo ya de Moisés, el cuerpo muerto de Moisés. Pero cuando el arcángel Miguel dice, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Es que el diablo está siempre a la expectativa para desviar las ideas, pensamientos, posturas de acuerdo a la sana doctrina. Por eso es determinante, estimados televidentes, seguir conociendo lo que Dios dice en su palabra y no aceptar cualquier cosa, en especial en cuanto al tema que estamos meditando en esta ocasión, que la salvación no es por obras, sino es por fe y es por gracia. El apóstol lo recalcó tanto y era una de las cosas que tenía en mente antes de morir. Ya lo había dicho en la carta a los Efesios, pero de nuevo dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. En su presencia, la Biblia dice, quien sufrió, dice, hablando del Cordero, antes de la fundación del mundo. O sea, por su conocimiento anticipado, Él ha visto muchas cosas y Él ya sufría por el hombre, por lo que el diablo hizo a través del pecado en el jardín del Edén. Pero en su plan perfecto consideró que con el establecimiento de la inmolación de los corderos a través del tipo, el símbolo, la figura, la sombra, los hombres piadosos realizando el sacrificio como Dios lo había establecido, creyeran al ofrecer el sacrificio, creyeran en la llegada del Redentor, en la llegada del Mesías. Y llegado el cumplimiento del tiempo, dice, cuando ya Jesús nace en el pesebre, en el monte del Calvario, para que la escritura se cumpliese, dijo el Señor, Él estaba atenido a lo que Dios había dicho en la palabra, a lo que habían dicho los patriarcas, los profetas, a todo lo que había dicho el Espíritu Santo a través de ellos, para que se cumpla la escritura, dijo,
tengo sed. Siempre en la Escritura, siempre en lo que la Biblia dice. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con él. Confiad, dijo, yo he vencido al mundo, dijo. ¿Qué es lo que lo atrapa a usted? ¿El mundo? ¿El pecado? ¿El diablo y su jerarquía? En Cristo hay salida. En Cristo hay vida. En Cristo hay liberación. Lo único que tiene que hacer es creer. Aceptar lo que Dios ofrece, lo que Dios presenta en la persona de Jesús en el monte del Calvario, para ser limpiados con su sangre, redimidos con su sangre. Cualquier problema, desde su espíritu hasta su mente, Dios lo resuelve para que usted crea en Él. Gracias, Padre, por tu palabra. Rogamos en esta hora para que el Santo Espíritu intervenga en mucha gente caída, si quizás se zafen del lazo del diablo, como dice tu palabra. Al igual por muchos amigos y amigas que les sea revelada la salvación por gracia en Cristo, tu Hijo amado. Que les sea revelado que la sanidad ya fue provista en Jesús de Nazaret. La victoria sobre el pecado, sobre el mundo, sobre Satanás, tú lo lograste a través de tu muerte en el monte del Calvario, sobre una cruz. Concede a mucha gente en todas partes creer en ese sacrificio y que puedan permanecer en tu palabra para ser salvos para la gloria de tu nombre. La obra a ti te pertenece. Tú eres el Dios Salvador. Muchas gracias, Señor, por todo lo que harás por tu palabra. Amén. Dios les bendiga, estimados televidentes. Gracias por sus oraciones, las cuales las necesitamos continuamente y con urgencia. Es una super necesidad. Hasta pronto, si Dios así lo permite. Amén.